Muy buenos días, hermanos, en este día sábado para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya. Ustedes no tienen sino un Padre, el Padre Celestial. Solo tienen un doctor que es el Mesías. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos advierte sobre un peligro en la vida espiritual cristiana. Ese peligro del que nos advierte es la espiritualidad farisea, o como diría el Papa Francisco en nuestros días, la mundanidad en el ámbito de la espiritualidad. Esta espiritualidad mundana o farisea se basa en el conocimiento de la ley, las prescripciones y las formas litúrgicas o celebrativas. Exigen el cumplimiento a todos los demás, pero aquellos que viven esta espiritualidad mundana no viven lo que exigen ni lo que predican. Se trata de una actitud de doble discurso. Por un lado, severidad para los demás y por otro lado, laxitud para sí mismos. En esta forma de espiritualidad mundana podemos caer todos. Y es un grave peligro en el seno de las comunidades y en la Iglesia toda. Desde el cuerpo de los obispos, pasando por los sacerdotes, los diáconos, religiosos, religiosas, todos los laicos, podemos caer en esta mundanidad espiritual si entendemos que la función que realizamos es una función de gobierno y de poder que no brota de la caridad y no se entiende como servicio. Por eso debemos estar atentos. Cuando una comunidad no crece, cuando una comunidad se estanca, cuando una comunidad refleja siempre las mismas caras, las mismas personas, debiéramos preguntarnos necesariamente si no estamos atravesados por esta mundanidad espiritual. En la estructura de nuestras comunidades, lamentablemente, solemos tener endémicos, personas que se enquistan y se atornillan en funciones
y que sienten que son las responsables y que sin ellas la Iglesia no puede seguir adelante. Estas personas endémicas dentro de la Iglesia, de las comunidades, son personas que no ayudan a que los demás crezcan. Dentro de estas personas o dentro de esta categoría nos encontramos con los que tienen las llaves y que no se las pasan a nadie, con los que manejan un área de la pastoral y no deja que nadie se acerque y se inmiscuya en el área que le han asignado. Y brota del sentimiento que si yo no estoy y si yo no lo hago, esto no lo va a hacer nadie mejor. Cuando en realidad nadie es irreemplazable. La función, desde la más pequeña a la más grande, debe ser entendida como servicio de caridad a los demás. Cuando una comunidad se estanca, como decía hace un instante, y no hay vida y no crece y son las mismas caras, debiera necesariamente preguntarse esa comunidad si no está atravesada por la mundanidad espiritual. Si no hay actitudes que alejan, y debiera pedirle la gracia al Espíritu Santo para poder salir urgentemente de esa actitud mundana. Claro, en esa estructura mundana, quienes ocupan cargos se amoldan a sus estructuras, aprenden a convivir, pero no hay crecimiento. Es una comunidad que paulatinamente comienza a envejecerse sin renovación, y eso termina provocando la asfixia de la misma comunidad. Por eso, queridos hermanos, nadie está exento. Cuando vivimos una función dentro de las comunidades cristianas y entendemos que somos los dueños de la verdad, que somos los dueños del poder, que no escuchamos a nada ni a nadie, que nos sentimos por encima de los demás para tomar decisiones y juzgar, sin escuchar la opinión de los otros, estamos parados justamente en una mundanidad espiritual. Y no estamos entendiendo el verdadero anuncio de Jesucristo que nos llama a vivir en el servicio mutuo. Recordar siempre la máxima de Jesús que cierra este Evangelio del día. El que se eleva será humillado, y el que se humilla y sirve será ensalzado. Esta es la síntesis de nuestro Evangelio. Mirar el corazón y preguntarnos cómo estamos viviendo hoy por hoy nuestra espiritualidad cristiana. Cerrando esta semana, como ministro de la Iglesia en este día sábado, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.